Bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez vamos a hablar de el agua hexagonal, también conocida como agua estructurada, que tiene unas propiedades de vitalidad únicas que tiene de forma natural nuestras células y lo que recubre el ADN, que también se encuentra de forma natural en determinados lugares geográficos a determinada temperatura para aprovechar esa misma vitalidad que tiene estas propiedades extraordinarias que ahora voy a describir. Y para eso tenemos que viajar a Corea para ver el trabajo del doctor Mu Sik-yeon. Vamos para allá. Primero vamos a presentar a esta autoridad del agua, que es la autoridad número 1 que hay en la actualidad sobre los estudios de qué es el agua y su comportamiento en el cuerpo humano, que se trata del doctor Mu Sik-yeon. Este coreano, licenciado en química y obtuvo su doctorado en la Universidad de Virginia y luego posteriormente se trasladó a vivir en Corea, en Seúl, y ahí desarrolló lo que se conoce actualmente como lo que es el agua hexagonal o también conocida como agua estructurada. Y ahora vamos a ver en qué consiste este agua hexagonal. El agua en movimiento es vida, es vitalidad, es poder y es fuerza. Todas las civilizaciones y ciudades que se han originado bajo la influencia de un gran río son civilizaciones que han tenido éxito, prosperidad y riqueza. Por ejemplo, Egipto en el Nilo, la India con el río Ganges, Mesopotamia con los ríos Éufrates y Tigris, o ciudades prósperas como París con el río Sena, o Londres con el río Támesis, y así podemos añadir infinidad de lugares que tienen esta prosperidad y abundancia y desarrollo gracias a que se desarrollaron bajo la influencia de estos ríos, bajo la energía vital de estos ríos. Una civilización o ciudad que está seca, que no tiene esta ayuda vital del agua, es una civilización que está destinada a su destrucción y a su muerte. Y con el cuerpo humano pasa lo mismo. Para que nuestro cuerpo tenga fortaleza, vitalidad, energía, poder y esta coherencia entre el agua que tomamos y el agua que tienen las células, esta coherencia quiere decir que tiene la misma vibración energética del agua que tomas a el agua que normalmente tienen las células de forma natural. Cuando hay esta compatibilidad del origen del agua es cuando la persona tiene el verdadero poder de la naturaleza que lo rodea y puede hacer cosas magníficas y fantásticas, como por ejemplo comenté en un vídeo anterior de los monjes tibetanos o los yogis que utilizan ese agua en esas cascadas o en esos lagos a una profundidad determinada para tomársela, para tener estas propiedades para que el cuerpo las pueda absorber y desarrollar. Este estudio del agua se inició originalmente en Rusia, heredado también de los conocimientos de Sauberger después de la Segunda Guerra Mundial, y después se fue como expandiendo a distintos países receptivos a este tipo de información, como por ejemplo lo es Corea, donde ahí este doctor, el doctor Yeon, desarrolló esta teoría, que ahora ya no es teoría, ahora ya es una certeza, ya es una práctica de las cualidades de esta agua estructurada en forma hexagonal. El doctor Yeon se fijó de que las células de nuestro cuerpo está formado por un tipo de agua que es distinta al agua corriente, por ejemplo, que sale del grifo. La densidad de este agua es más viscosa, es más densa y tiene unas propiedades únicas que ayudan también a la conservación y a la vida del ADN. Esta viscosidad y esta densidad la hacen únicas porque tiene unas propiedades distintas al agua normal. Por ejemplo, de forma natural, en la naturaleza, este tipo de agua viscosa se puede encontrar
en los lugares fríos, es decir, en los manantiales, en las cascadas, en los ríos, y cuando más turbulento sea este río, más estructuras hexagonales se forman en ese agua. Y hizo un estudio que, por ejemplo, a una temperatura ambiente de 30 grados, el agua tiene poca o escasa estructura hexagonal en su estructura, y a medida que se va enfriando la temperatura, como por ejemplo a 10 grados, ya hay como una concentración del 22% de esta agua estructurada, y a medida que va bajando, por ejemplo a 4 grados, ya hay una mayor concentración. De hecho, esa temperatura de 4 grados es la temperatura máxima de densidad que tiene el agua. O sea, es un punto de inflexión de las propiedades del agua. Y esa temperatura de más 4 grados es la que se encuentra normalmente en la mayoría de ríos, cascadas y manantiales, porque es un agua fría. Es un agua fría que tiene vitalidad, que está en movimiento, que tiene una energía constante de renovación. También se encuentra en el agua del deshielo. Cuando se deshielan los glaciares, el agua, la nieve derretida también tiene estas propiedades en las moléculas del agua, que tiene esta forma hexagonal de forma natural. Pero claro, la gente normal que vive en las ciudades no tiene la oportunidad para poder beber este tipo de agua, que de forma natural se forma en algunos puntos de la naturaleza. Y se han diseñado una serie como de aparatos, dispositivos e inventos que, a través de magnetizar el agua, se consigue provocar esta forma hexagonal en la estructura del agua. Esa temperatura de más 4 grados que ya había observado Sauberger, y también curiosamente en la expedición de Muldashev, cuando vio que en esas cuevas donde la temperatura ambiente estaba a más 4 grados, ese agua que se tomaban ya tenía la capacidad para poder desarrollar estas facultades de conservación. Pues bien, el doctor John descubrió de que esta temperatura no es la única, es decir, a medida que va bajando la temperatura a 0 grados, menos 10, menos 20, menos 30, hasta menos 40 grados, es la temperatura que todas las moléculas del agua son hexagonales. Y como el agua tiene memoria, como ya se demostró en otros investigadores, esta memoria del agua, de esta estructura hexagonal, se conserva. Y cuando viene el deshielo, conserva esta memoria de vitalidad para que cuando tú te la tomes, la pueda aprovechar el cuerpo. A esta investigación del doctor John se le suma la investigación del profesor Gerald Pollard, profesor de la Universidad de Washington en bioingeniería, que tiene una teoría revolucionaria que dice de que este agua hexagonal es el cuarto estado del agua, que es un estado viscoso que tiene estas propiedades de vitalidad, y que la fórmula clásica del agua, del H2O, ya no sería esta, sino que la que sería es la de H3O2. Esta sería la fórmula del cuarto estado del agua. Y cada vez se le van sumando más científicos, más investigadores que respaldan más esta investigación de que el agua estructurada es el mejor agua que podemos tomar para tener esta vitalidad y regenerar nuestras células, ya que el estado de envejecimiento o la vejez es la responsable de tomar agua normal del grifo, o sea, agua no estructurada. Por ejemplo, en países como Rusia, por ejemplo, como he nombrado antes, es el país número 1, sobre todo en las montañas del Cáucaso, donde la calidad del agua es mayormente hexagonal, y por eso los poblados o poblaciones que están alrededor de estas montañas del Cáucaso tienen una longevidad superior al resto. Luego también hay otras zonas geográficas en diferentes partes del mundo que pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la estructura del agua tiene estas características de la cuarta fase del agua. Esta viscosidad
característica que tiene el agua es la que provoca esta vitalidad, y consumir este agua pues es lo que hace que estas personas duren más tiempo que los demás. Como vemos, el elemento del agua es el más importante que nos rodea en este planeta, especialmente el hidrógeno, porque es el que sintoniza mejor con lo que llamamos éter o energía escalar. Por eso, en la antigüedad, cuando hacían estos trabajos de invocación, de magia, ritualismo, se acercaban cerca de estas fuentes de agua, ya sea en manantiales, en cascadas, en río, para engrandecer y potenciar esta energía psíquica evidente que estaba en ese lugar, para poder manifestar esas intenciones que tenían en esos rituales. Si no fuera por el poder del agua, estos rituales carecerían de esa fuerza necesaria. Así que el agua hace que nuestra energía mental, nuestra energía psíquica y nuestra energía vital tenga el poder y fuerza necesario para lograr todo lo que nos podemos proponer. Y bueno, eso es todo por ahora. Prometo hacer más vídeos relacionados con el agua, porque veo que gusta mucho en este canal. Espero que lo compartáis, que le deis un like, y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.